Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es José Roque Quintero, soy académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía y en funciones de tesorero de nuestra filial en el estado de Querétaro. Seguimos con el programa del coloquio El Constituyente a 104 años, la vigencia y retos del mismo. Hoy tenemos un tema muy importante que sin duda es de gran interés para el desarrollo de este coloquio y que se trata sobre todo de lo que fueron los ferrocarriles y la revolución, un binomio indisoluble. Sin duda, la Revolución Mexicana no se puede concebir sin la aportación del principal medio de transporte con el que contaba México a inicios del siglo XX, los ferrocarriles. Nuestro invitado del día de hoy va a abordar de qué manera los trenes fueron transformados, el uso que los distintos bandos le dio y las consecuencias que ello trajo a esta importante industria y su importante papel en la revolución. Nuestro invitado de hoy es una persona muy destacada en este asunto. Me refiero al licenciado Valentín García Márquez. El licenciado es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional. Es investigador independiente en temas de historia de México, conferencista y escritor. Fue el ganador del octavo concurso nacional de cuento histórico organizado por la Universidad Iberoamericana y la revista Arqueología Mexicana en el año 2010. Cuenta con varias publicaciones impresas y en medios digitales. Es cronista honorario del municipio de Querétaro, presidente de la corresponsal en Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana y actualmente se desempeña como coordinador del Centro de las Artes Gráficas en Querétaro. Bien, los invito a que escuchemos esta interesante ponencia y que le pongamos atención. Le doy el uso de la palabra al licenciado Valentín. Muchas gracias, José. Bien, ferrocarriles y revolución, un binomio indisoluble. Sin duda alguna no se puede imaginar la revolución sin los trenes, sin los ferrocarriles. Aclararé brevemente nada más qué es un ferrocarril y qué es un tren. El ferrocarril es el camino de fierro. Ferro, fierro, carril, camino, es decir, los rieles, las vías sobre las cuales corren los trenes, y un tren consta de una locomotora o más que va arrastrando carros, ya sean de pasajero, de carga, etcétera. Para diferenciar nada más el uno del otro. Nos acostumbramos a utilizarlos como sinónimos, pero no, uno es el camino errado y otro es el tren que corre sobre las vías. Porfirio Díaz, en sus varias administraciones como titular del Poder Ejecutivo de la Nación, es el hombre que se dice construyó más kilómetros de vías férreas en la historia de México y es un hecho que no podemos negar. Si bien mucha de la inversión era extranjera, poco a poco, con los consejos de José Yves Limantour, México fue adquiriendo las acciones de estas compañías norteamericanas para ser el socio mayoritario y de esta manera poder controlar tan importante medio de transporte que en la época porfirista se denominó la palanca del progreso y la luz de la civilización. Y no en vano, porque los pueblos por los que cruzaba el ferrocarril terminaron convirtiéndose en ciudades con una pujanza industrial que llevó a México a ser una verdadera potencia a inicios del siglo pasado. Pero hablando de la revolución que derrocó a Porfirio Díaz precisamente, hablaremos ahora de qué ocurre con los ferrocarriles en un movimiento armado en nuestro país. Bueno, va a ser el medio de transporte para trasladar tropas, avituallamientos, las caballadas, los cañones, la artillería y varios elementos de guerra, no solamente por parte de los revolucionarios, sino también del Ejército Federal. ¿Y cómo comienza el ferrocarril a ser protagonista
de la revolución. Bueno, vamos a ver varios hechos. Algunos son hechos de armas y otros no lo son, pero han sido acontecimientos que guardan una importancia relevante en la historia de la revolución. Una vez que Madero fue encarcelado por haber pronunciado un incendiario discurso en contra de Porfirio Díaz, es trasladado a la cárcel de San Luis Potosí. Y de San Luis Potosí su abogado consigue, mediante el pago de una fianza, que lo dejen en libertad, en lo que hoy llamamos libertad condicional, o en un arraigo domiciliario. El punto era que Francisco Madero no podía salir de la ciudad de San Luis Potosí para permanecer ahí durante lo que restaba para que se llevaran a cabo las elecciones en las cuales él era candidato. Bueno, pues resulta que auxiliado por su abogado y por algunas personas, se disfraza y escapa de San Luis Potosí, primero con rumbo al sur, es decir, hacia el centro de México, y en alguna estación del ferrocarril, del tren, perdón, se baja y toma rumbo al norte, hacia los Estados Unidos. Es el primer acto en el que un revolucionario se va a ver inmiscuido con los ferrocarriles. Así se escapa Francisco I. Madero a los Estados Unidos y desde allá va a lanzar el famoso Plan de San Luis, que no es otra cosa sino la convocatoria al inicio de la lucha armada. Como saben, la Revolución Mexicana es la única que se anunció previamente. En el mundo entero no hay otro movimiento armado que haya sido anunciado, de manera que en el Plan de San Luis se estipula que el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde dará inicio la Revolución Armada en México. Y fue así, mediante la fuga en un tren, que comienza el actuar de los ferrocarriles y de los trenes en esta contienda. Pero, ¿cuándo va a ocurrir el primer ataque a un ferrocarril, a un tren? Va a tener que ser una figura de la talla del Centauro del Norte, Francisco Villa o Doroteo Arango, como prefieran llamarle. Atacó un 21 de noviembre de 1910 un tren militar federal en la estación de San Andrés en el estado de Chihuahua. Ahí el coronel Pablo M. Yepes dirigía a los federales y resultó muerto en la contienda. En esta acción, igual que algunos otros soldados y desde luego civiles. Días después se produjo un nuevo ataque en la estación Pedernales, también en el norte del país. Recordemos que el movimiento armado fue en un principio regional, solamente los estados norteños eran los que estaban en rebelión. En el centro del país, más allá del estado de Morelos, pues no había acciones y para el sur fueron muy aisladas. Los combates se dieron mayoritariamente en el norte del país. Pero ¿qué va a ocurrir con los ferrocarriles ahora que van a tener un uso preeminentemente militar? Bueno, pues van a sufrir transformaciones muy severas. En primer lugar, ya no es seguro viajar en ferrocarril, ya no es seguro abordar un tren, porque no se sabe en qué momento alguna gavilla, como le decía el gobierno federal, de bandoleros o de revolucionarios, podía secuestrar un tren y llevárselo con todo y tripulación para servir a sus propósitos. De manera que ya va a ser un transporte de alto riesgo. Sin embargo, no se puede detener el transporte de una nación completa. Así es que los pasajeros y los que enviaban carga pues van a jugársela, van a continuar, pero ya sea enviando mercancías o ya sea trasladándose mediante los trenes, pero a sabiendas de que hay una contienda armada y en cualquier momento pueden sufrir atentados o pueden sufrir el secuestro de un tren. Estos trenes también fueron adaptados para convertirse en trenes de guerra. Obviamente un tren carguero pues sirve para trasladar lo mismo cañones que forraje o maíz,
pero van a sufrir ciertas adaptaciones y veremos unas imágenes más adelante de cómo se fueron adecuando por uno y otro bando los trenes ahora militares. A través del tren fue posible, reitero, que se movilizaran tropas y sus habituallamientos. Entiéndase, municiones, pertrechos y obviamente alimentos. Otros carros fueron adaptados para ser hospitales, es decir, un tren no nada más llevaba un contingente militar, sino que además contaba con servicios sanitarios, con médicos y enfermeras que atendían a los heridos precisamente en carros adaptados para este propósito, que habían sido pues desinfectados, acondicionados, con camillas, con todo lo indispensable para poder atender a un herido en un combate y que pudiera salvar la vida. Los carros de pasajeros fueron ocupados por los jefes, tanto revolucionarios como del Ejército Federal, para desde ahí despachar los asuntos pertinentes a la guerra. De manera que contaban con llaves telegráficas, contaban con oficinas completas, con escribanos, con máquinas de escribir, con todo lo que era necesario para una acción bélica. Y algunos de ellos se tuvieron que volver blindados para resistir los ataques. De manera que las corridas de trenes pues se vieron afectadas, ya no eran tan regulares como solían ser y reitero, eran objeto de frecuentes ataques. Las imágenes que veremos a continuación nos pueden mostrar precisamente embarque de caballada de tropas revolucionarias, las propias tropas revolucionarias acomodándose en los compartimientos de carga de los trenes, muchas veces en el techo, y los carros federales que servían para transportar precisamente a los contingentes militares, pues perfectamente acondicionados para entrar en combate inmediato aún con el ferrocarril en marcha. Hubo carros en donde se instalaba la artillería arriba del carro y nada más se abría una especie de puerta para poder disparar. Pero había mirillas también para que los tiradores con rifles pudieran accionar sus armas. Y el uso que se le dio para traslado de artillería, que era el arma pues más mortífera con la que contaban, pero también la más lenta por ser la más pesada. Entonces, llevarla arrastrando con bestias de carga pues era muy lento, así es que se prefirió utilizar el ferrocarril. Y aquí ya vemos algunos carros blindados ex profeso para la artillería o bien para la infantería, unas verdaderas fortalezas de acero al servicio de, en este caso, del ejército mexicano, el ejército federal, como este otro que parece un carro de pasajeros, pero totalmente blindado, y algunos carros de hospital o carros de servicio sanitario. Bien, todos lo sabemos, la revolución arrancó el 20 de noviembre, pero rápidamente, para mayo 15 del año siguiente, cuando se toma Ciudad Juárez, Porfirio Díaz decide rendirse y renunciar a la primera magistratura, además aceptando ser exiliado. Es el triunfo de la revolución que conocemos como maderista, y el tren va a ser protagonista nuevamente, ahora de un acontecimiento de júbilo, de un acontecimiento que a la población de aquel tiempo la llenó de regocijo porque significó el fin de la tiranía del dictador Porfirio Díaz y el encumbramiento del apóstol de la democracia, Francisco Ignacio Madero, quien desde el norte del país va a comenzar un viaje triunfal precisamente a bordo de un ferrocarril, a bordo de un tren, perdónenme ustedes, que lo va a conducir hasta la capital de la República. Y esta fotografía que vemos es precisamente de ese ferrocarril, de ese tren que va a llevar al prócer revolucionario a través del territorio mexicano. Y obviamente, si estamos en Querétaro, pues hablaremos de que hubo una parada estratégica en la capital del estado. Aquí se encontraba ya en funciones el gobernador
interino, Alfonso M. Veraza, quien intercambia telegramas hasta el tren en el que viajaba Francisco Madero y le hace reiteradas invitaciones para que al llegar a Querétaro se detenga. Y además le pide que por favor le indique a qué hora va a llegar para preparar un comité de bienvenida. Se esperaba que llegara a las 2 de la tarde y se presentó una comitiva para recibir al prócer revolucionario, pero eran tan constantes las paradas en todas partes, en cualquier población por la que cruzaba el tren, que se fue demorando hasta dar las 8 de la noche. Originalmente Madero tenía pensado hacer una pequeña escala en Querétaro y pasar a San Juan del Río. ¿Por qué San Juan del Río? Porque su esposa, la señora Sara Pérez, era originaria de San Juan del Río y tenía planeado pasar a saludar a la familia de su esposa y pernoctar quizá en la casa de sus suegros. Sin embargo, la insistencia del del gobernador queretano, Veraza, le obligó a tomar la decisión de prolongar esa parada en Querétaro y a aceptar una cena que se le había ofrecido en su honor. De manera que telegrafió a sus familiares en San Juan del Río, pidiéndole a la familia de su esposa que viniera a Querétaro mejor para tener aquí el convivio y después poder continuar su viaje hacia la Ciudad de México. Esto ocurrió un 6 de junio, discúlpenme ustedes, 6 de junio de 1911. Se detuvo Madero en la estación del Ferrocarril Nacional en la otra banda, le ofrecieron una cena, estuvo muy contento, pronunció discursos, acudió su familia y después continuó su viaje hacia San Juan del Río, en donde sí finalmente pernoctó, pero ya no en la casa de su familia, sino en el propio tren, resguardándose de cualquier ataque. Así es que nuevamente el tren es el protagonista en esta escena muy recordada por los revolucionarios porque fue el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Existe una fotografía que recientemente encontré en los archivos de un periódico londinense que da cuenta de la llegada de Madero a la estación de Querétaro. Yo tengo mis dudas al respecto porque en aquel tiempo la sensibilidad de la película fotográfica no permitía tomas después de las 4 de la tarde. Y si dijimos que llegó a las 8 de la noche, pues era materialmente imposible que se pudiera tomar una fotografía tan de buena calidad como la que ahora se muestra. El pie de foto está en idioma inglés y dice, palabras más, palabras menos, la clase de recepción que recibe un presidente popular. Recibimiento del señor Madero, dice aquí, el expresidente muerto en Querétaro, en donde el emperador Maximiliano de México fue fusilado en 1867. Esta noticia salió con posterioridad a la muerte de Francisco Ignacio Madero y la fotografía que muestra el periódico se puede apreciar una muchedumbre con banderas dando vítores a un personaje que desde lo alto de un carro de ferrocarril saluda a la multitud y presumiblemente es Francisco Ignacio Madero en Querétaro. Bueno, la comparto con ustedes, aunque tengo mis dudas al respecto, pero si esto fue posible y esta fotografía correspondiera efectivamente a Querétaro, quizá el personaje que vemos ahí arriba sea alguien enviado a mantener esperando al presidente a la muchedumbre que se dio cita a esa ocasión en la estación del Ferrocarril Nacional. Los periódicos de la época narran que nunca en la historia de Querétaro había concurrido tanta gente a recibir a un personaje a la estación. Entonces, si lo esperaban a las 2 de la tarde, habría que entretener o mantener ocupada a la gente para que no se retirara del lugar y quizá el personaje que vemos en lo alto no es Francisco Madero, sino alguien que dirige una arenga al público para mantenerlos en ese lugar. Bien,
es una fotografía para el anecdotario, pero ahí nos da cuenta de esa recepción que yo nunca había podido ver en fotografías, solamente en crónicas escritas, pero ahora nos da una idea. Prácticamente todo Querétaro se dio cita en aquel día para recibir a Francisco Madero. Reitero, 6 de junio de 1911. Muere Madero, ya lo sabemos, como consecuencia del acontecimiento que denominamos la Decena Trágica, en la cual Huerta va a resultar como el beneficiario de esta, pues, de este atentado en contra del presidente y del vicepresidente, y entonces va a comenzar una segunda etapa revolucionaria que es la constitucionalista, y va a comenzar con la promulgación del Plan de Guadalupe, 26 de marzo de 1913, en Coahuila, y poco a poco las tropas constitucionalistas van a venir obligando a retroceder al ejército federal, y va a ocurrir un hecho de armas en Querétaro, en territorio queretano, un hecho de armas al que no se le ha dado tanta difusión, no se ha divulgado con la fuerza que debería de tener, cuando el 28 de julio de 1914 llegan a la ciudad capital las avanzadas del cuerpo de ejército del general Pablo González, el ejército del noreste. Van a llegar justamente a la estación del Ferrocarril Nacional en la otra banda, y va a tener lugar un combate con los destacamentos militares federales que estaban en Querétaro. Estos ya habían recibido la orden de abandonar la plaza y trasladarse a la Ciudad de México. Se embarcaron en la estación del Nacional con rumbo a México, pero al llegar a la estación La Noria recibieron una contraorden para regresar a Querétaro y defender la plaza. Pensando que el enemigo ya estaba en la estación del Nacional, regresaron a la vieja estación que estaba en la Alameda, la estación del Central, y desde ahí se trasladaron a pie hacia la otra banda. De manera que hubo un combate encarnizado entre las inmediaciones del río y la otra banda. A las 9:15 de la noche se inició el combate, que terminó a las 3:15 de la mañana del día siguiente. El resultado: los federales fueron derrotados, y como consecuencia, el día 29 de julio, entre las 6 y las 7 de la mañana, entraron los contingentes revolucionarios por la Garita de San Pablo, estación del Ferrocarril Nacional, calle de Miraflores, Jardín Cenea. Era la segunda brigada del cuerpo del ejército del noreste, conformado por 4 o 5 mil de caballería, 500 artilleros con 16 piezas de distintos calibres, y todo esto se formó sobre lo que es hoy la calle de Juárez, desde el Teatro de la República, antes Teatro Iturbide, hasta la esquina de la calle 5 de Mayo, que hoy ya ha cambiado de nombre, la conocemos como la calle Francisco I. Madero. Pues todo este arsenal estaba formadito, y todos estos contingentes militares, después de haber tomado Querétaro, reitero, revolución constitucionalista. Lo siguiente que va a ocurrir en Querétaro va a ser al año siguiente, una vez que las facciones revolucionarias que anteriormente habían combatido, unidas todas en contra de Porfirio Díaz o en contra de Victoriano Huerta, pues ahora van a combatir entre ellas para tener la hegemonía, para imponer sus ideales, porque aunque eran revolucionarios, había diferentes pensamientos entre los que se llamaron convencionistas por la Convención de Aguascalientes y los constitucionalistas, que tenían estos últimos un proyecto reformador de Estado, y los convencionistas tenían un proyecto de reforma social, encaminado más hacia los agricultores. Esto va a detonar en un enfrentamiento armado entre los carrancistas y los convencionistas, representados los carrancistas por el propio Carranza, por Álvaro Obregón, Pablo González, y los convencionistas por sus principales caudillos, que lo fueron Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y va a desencadenarse
o se va a resolver este conflicto armado precisamente en el Bajío. De manera que para abril de 1915 llegan a Querétaro las tropas obregonistas, el ejército de operaciones, como ya se denominaba entonces, para entrar en combate con las fuerzas convencionistas en la ciudad de Celaya. Todo esto a bordo de trenes, y ahora los trenes se van a encargar de trasladar de Celaya hacia Querétaro no solamente a los heridos para ser atendidos, sino también a las familias celayenses que venían huyendo de la confrontación armada. Son días aciagos para la población queretana por la cantidad de muertos que llegaron, por la cantidad de heridos, los hospitales no se daban abasto, y bueno, esto lo sabemos, se prolongó y se llevó de Celaya a Trinidad, a León, a Aguascalientes, y finalmente, exactamente un año después, el 28 de julio pero de 1915, va a haber otro combate en Querétaro. La retaguardia villista que estaba aquí, bajo las órdenes de Rodolfo Fierro y Roque González Garza, va a ser atacada por las fuerzas de Álvaro Obregón, comenzando el combate en las inmediaciones de la hacienda de Obrajuelo, límites con Guanajuato, y van a terminar en la ciudad. Y los trenes revolucionarios que no alcanzaron a ser despachados, 9 en total, fueron quemados en la estación de la otra banda para que no quedaran en manos del enemigo. Es la extinción del ejército villista, del ejército convencionista, y a partir de aquí la prevalencia del proyecto constitucionalista. Reiteradas visitas realizó Carranza a nuestra ciudad, y más aún cuando la nombra capital provisional de la República, para que aquí se realice el Congreso Constituyente que va a reformar precisamente la Constitución. Son muchas las fotografías que hay de Venustiano Carranza y de algunos otros revolucionarios en la estación de la otra banda, sobre todo. Vemos aquí algunas de ellas donde aparece Álvaro Obregón, Venustiano Carranza. Y Carranza gustaba mucho de ir a la Cañada, a los baños de aguas termales, y me he encontrado un par de fotografías que dan testimonio de que no siempre se iba en carruaje, sino que a veces lo hacía en tren. Esta es una fotografía muy hermosa donde se ve al primer jefe del ejército constitucionalista llevando del brazo a su esposa, bajando por una cuesta empinada, zigzagueante, precisamente en la Cañada, a donde se dirigía a tomar los famosos baños de aguas termales. Y recientemente he rescatado de un archivo norteamericano esta otra fotografía en donde aparece el primer jefe. Voy a leer el texto que está sobre la impresión fotográfica. Dice: el C. primer jefe B. Carranza y el general en jefe P. González, Pablo González, después de la comida, La Cañada, Querétaro, 26 de enero 1916. Es decir, se fue en tren a La Cañada y se regresó en tren a Querétaro. En esta fotografía, además de Carranza y Pablo González que aparecen juntos, vemos un señor bajito de barba y sombrero, que no es otro sino Gerardo Murillo, el famoso pintor, el doctor Atl, y con un bombín, el general Álvaro Obregón. Es importante y es una anécdota, no una anécdota, un acontecimiento. En esta comida del día 21 de enero, en La Cañada, Carranza decide que Querétaro será la sede del Congreso Constituyente. Y el doctor Atl le dirige un reproche airadamente, diciendo que por qué ha elegido a esta ciudad, que es reaccionaria y traidora. Recordemos que la estancia de las tropas carrancistas en Querétaro siempre fue mal vista, sobre todo por lo que la población consideró abusos hacia el clero y hacia la población. La quema de los confesionarios, saqueos a templos, saqueos a casas de familias acomodadas, todavía perviven en la memoria de los queretanos. Entonces, el doctor Atl consideraba que Querétaro era una ciudad no favorable para los propósitos del constitucionalismo. Y Carranza, con la templanza que le caracterizaba, contestó que sería Querétaro, porque en Querétaro había nacido la conspiración que nos dio independencia, y aquí
había muerto el Segundo Imperio. Por lo tanto, esta sería la ciudad en la que se llevaría a cabo el Congreso Constituyente que reformara la Constitución del 57 y no dio lugar a más controversias. Así que estas fotos pues son históricas porque nos muestran momentos cruciales de la historia nacional y sobre todo de la historia de Querétaro. En esta otra fotografía se aprecia al primer jefe saliendo precisamente por la fachada de la estación del Ferrocarril Nacional en Querétaro, y esta otra nos muestra a Pablo González, y a la izquierda vemos a ese hombre bajito, es el general Federico Montes, quien ya había sido designado gobernador del estado de Querétaro, precisamente llegando en tren a la estación del Ferrocarril Nacional. Bueno, el tren fue protagonista, pero pagó un precio muy elevado. Los trenes eran dinamitados, los trenes eran artillados, y estas fotografías dan testimonio de la destrucción de locomotoras, de equipo rodante, de estaciones que llevaron prácticamente a la ruina a este medio de transporte. Los ataques eran constantes de uno y de otro bando. No se ponían, tenían compasión unos y otros y dinamitaban los trenes en todo momento. Y va a haber, así como Madero se escapó en tren, ya para 1920, cuando venía la sucesión presidencial y Carranza iba a dejar el poder, pues todo indicaba que el sucesor idóneo sería su brazo derecho, Álvaro Obregón, pero Carranza optó porque fuera un civil y no un militar, designando al ingeniero Ignacio Bonillas para ser candidato presidencial, lo cual desató la furia de Obregón, que junto con otros militares anteriormente incondicionales a Carranza, como Pablo González, pues lanzaran el famoso Plan de Agua Prieta. De manera que antes de que este plan se proclamara, Obregón era muy vigilado por el espionaje carrancista porque era un elemento de peligro para el propio Venustiano Carranza. Sin embargo, se disfrazó de garrotero, esta fotografía nos lo muestra, con una gabardina sobre el brazo derecho, que era el brazo que le habían amputado en una batalla en Santa Ana del Conde durante el conflicto armado en el Bajío, pues, y con la otra mano, con la izquierda, que era la buena, con una lámpara de ferrocarrilero, se disfrazó de garrotero y así se fugó de la Ciudad de México y pudo después proclamar el Plan de Agua Prieta para derrocar a Venustiano Carranza. Seguían luchando entre ellos. Y al mes exactamente, el 14 de mayo, en la estación de Aljibes, aquí vemos una fotografía que nos muestra el tren presidencial completamente destruido. Carranza, huyendo de los ataques militares de los aguaprietistas, vamos a llamarles, iba con rumbo a Veracruz, se quedó sin leña, sin carbón para sus trenes y no pudieron proseguir la marcha, de manera que abandonaron los trenes, pero los quemaron para que no cayeran en manos de los enemigos, y comenzó una fuga a caballo que va a terminar en Tlaxcalantongo con el asesinato de Venustiano Carranza. Triste historia la de los trenes, las de los ferrocarriles, porque, reitero, la revolución dejó un saldo negativo para esta industria que en aquel momento era la que movía la economía de nuestro país. Aquella industria que en la época porfirista fue ejemplo de bonanza, ejemplo de progreso, de desarrollo, pues quedó reducida muy significativamente, y las inversiones extranjeras y la inversión nacional también quedó muy lastimada porque era, reitero, la principal industria del país. Pues con esto termino mi charla del día de hoy. Aquí dejo una bibliografía para quien esté interesado en el tema, para que pueda indagar más, averiguar más, tener más información. Y también les dejo mis redes sociales en donde estoy a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier pregunta, lo que gusten escribirme.
Me pueden seguir en mi canal de Facebook, me pueden seguir en mi canal de YouTube o enviarme algún correo electrónico. Agradezco la invitación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, de su titular en la filial Querétaro, la licenciada Paulina Aguado Romero, y a José, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta tarde. Hasta pronto. Al contrario, muchas gracias, Valentín, muchas gracias, porque es un tema muy puntual el que tú presentas, un tema muy documentado y muy gráfico, con las ilustraciones que sin duda son históricas, muy interesante, y un tema que, a pesar de que han pasado 104 años, sigue siendo un tema que a todos nos causa gran inquietud, porque los trenes siempre fueron la columna vertebral de este país y aún lo siguen siendo, pero en otras condiciones, y es un tema que tiene mucha investigación por delante, así es de que muchas felicidades. Gracias. Licenciado García Márquez, le vamos a llegar un reconocimiento, una constancia por su participación en este coloquio, y quiero invitar a todos los que nos están acompañando a que nos hagan llegar preguntas que serán contestadas en el chat, que se va a habilitar para eso, y agradecerles a todos por su presencia, por su tiempo. Nuevamente agradecerle a Valentín García Márquez por su excelente presentación, y los esperamos en la siguiente serie de este coloquio a 104 años del Congreso. Muchas gracias por su asistencia.